Muchísimas gracias por continuar con Uno más Uno. Vamos a conversar ahora con Fafa Taveras, Rafael Fafa Taveras, uno de los combatientes de las tropas norteamericanas que invadieron el país en el año 1965, justo en abril, después de 4 días de combate por la democracia en el país. Pero Fafa Taveras, además, ha sido un militante político de toda la vida, desde el 14 de junio, que fue una de las primeras organizaciones creadas después de la desaparición de la dictadura de Trujillo, y ha seguido por ahí militando, ha creado, ha participado en otros grupos de izquierda, el Bloque Socialista, el Núcleo Comunista de los Trabajadores, y en los últimos años ha militado en el Partido Revolucionario Moderno, lo hizo en el PRD también, el PRD de Peña Gómez, y aquí está Fafa Taveras, un poco al margen de las estructuras gubernamentales. Yo no sé por qué Fafa se quedó fuera, y pues, comencemos por ahí, Fafa. Oye, el gobierno al tomar posesión, yo entiendo que lo que ordenó fue hacerme una condecoración y yo la entendí como una forma ¿De retirarte? de retiro. Y bueno, lo agradecí, pero en el fondo yo no acepté la exclusión de la política y seguí gracias al hecho de estar vinculado a la comunicación. Tenía años en la comunicación y he seguido en ella, trabajando de tarde de 2:30 a 5 y los domingos con un canal, con un programa propio. Porque yo creo, lo he convertido en un eslogan, que el viejo que se rinde se jode. Y aunque a ti te jubilen, tú no puedes aceptar el hecho de la exclusión de la actividad. Porque un organismo con 85 años que renuncia a tener una actividad cotidiana de acuerdo a su propia resistencia, lo que hace propiciar que el tiempo se acelere y te acabe más rápido. Pero no sería por la edad que el gobierno lo excluyó. le excluyó del gobierno, porque doña Milagros Ortivoz ha demostrado que la edad puede ser una limitación, pero jamás un obstáculo para participar y actuar en la política. Sobre todo cuando se tiene la lucidez que tiene ella, que tiene tú. No, yo creo que sí, pero había una visión. Mira a lo que nos sacaron juntos, a Cocuyo y a mí, que hemos sido 2 compañeros de toda la vida. Sí, sí, sí. Pero a Tony Raful, Andrés L. Mateo. No, pero eso tienen cargos en el exterior, pero tienen cargos políticos. En el exterior, pero lo excluyeron de la actividad interna. Incluso el decreto que oficializa nuestra exclusión nos convierte en una comisión especial de asesoría del presidente. Pero nosotros nunca nos hemos podido reunir juntos porque no ha habido ejercicio. Fue una forma elegante de justificar elegantemente. Muchachos, quédense tranquilos. En el fondo yo tengo una ventaja. Los otros días me preguntaban, ¿cómo tú justificas haber sobrevivido en este ambiente? Dije, porque desde el primer nivel de experiencia mía viví una cuestión que me ayudó a resistir todo. Yo decía, cuando en el 1960, que se crea el 14 de junio, después de la expedición del 59, que vinieron los expedicionarios de Cuba, se creó un movimiento interno y ese movimiento interno se organizó en enero de 1960, el día 9 de enero, con una reunión clandestina en una finca de Mao, que era de uno de los participantes. Y entonces tú te encontraste con un detalle. Minerva Mirabal fue una gran activista y fue la que propuso en esa reunión que ese movimiento que estaba en desarrollo en el país había que darle 2 cosas, una dirección y una guía. Y ella dijo, vamos a llamarlo 14 de junio, en reconocimiento de los expedicionarios. Y en cierta medida nosotros tenemos que asumir su continuidad y también debemos retener el programa que ellos trajeron. Entonces se le pone el nombre de 14 de junio y asume el programa de 5 puntos que ellos trajeron.
Yo estuve preso entonces en ese movimiento. Y en la 40, cuando tú llegabas, te quitaban la ropa, te daban una pela para iniciar tu aceptación. Realmente lo de la pela era una cosa terrible, porque a ti te quitaban la ropa y tú sentías la humillación de estar desnudo frente a los otros. Y cuando además de eso venían y te ponían una esposa y sacaban, tú mirando lo que estaba en huevo de toro, un alambre, otro garrote, y decían los policías iban allá a la 40 a buscar a los presos para llevarlos a la Victoria. Pero cuando los policías venían, a ellos mismos lo ponían en la 40. Tenga, atiéndeme ese hijo de puta. Y te metían debajo de una torre que nosotros terminamos poniéndole el Coliseo porque era que todos daban todos los golpes. Y entonces ese proceso le dijo, yo he estado siempre mencionando el nombre, que cuando viene por la mañana a buscarnos presos, César Rodríguez Villeta, que está vivo en Monte Plata todavía, me dijo, Américo, al director de la 40, Américo Dante Matías, un capitán. Pero Fafa está limpio, y él le dijo, atiéndelo tú. Y él buscó un chucho de 3 alambres tejidos y un huevo de toro. Y le dijo a los dos policías, atiendan ustedes este hijo de puta aquí. Y cuéntenme los golpes. Y yo recuerdo cómo uno por delante y otro por detrás comenzaron a darme y a contar. Y en el número 51 me tumbaron. Yo caí ahí al suelo. Wow, Dios mío. Y entonces, desnudo, partido por delante y por detrás, lleno de sangre. Y también yo me paré cuando me pude recuperar y fui al agua, a una llave, abrí la llave, que me quitó de encima toda la arena, me ayudó a refrescarme, porque una sensación inenarrable de tú aguantar 51 fuetazos que te partían a ti. Y se me acercó el que manejaba el del alambre, el que más duro me golpeó, se me acercó y me dijo, señor, yo no sé cómo usted se llama y por lo tanto yo no tengo nada personal contra usted. Ahora entiende, este es mi trabajo. Yo recuerdo cómo subí las manos esposadas hacia arriba, coño, hasta el verdugo es una víctima. Y en esa experiencia es que yo cimento la posibilidad de haberme conservado, porque me di cuenta que era un error tú, al que te estaba torturando, convertírtelo como un objeto del odio, cuando en definitiva él estaba haciendo una labor dependiente. La responsabilidad no era él que estaba ejecutando, era el orden general. Y eso me permitió 2 cosas que son las que me han ayudado a vivir. No tener odio, ni rencor, ni siquiera con los que te maltrataban. Pues tú eras portador de un reclamo de un orden. Y ellos eran un instrumento puro y simple. Tu aspiración era el cambio. Y a mí me ayudó a vivir sin odio ni rencor. Y atribuyo a ese sentimiento nacido ahí el haber podido sobrevivir. Porque el odio a veces te empuja puro y simplemente a una acción que a veces es irreflexiva. Fafa, ahora tú sigues siendo miembro de la dirección del PRM. No, de la dirección ejecutiva lo Yo estoy excluyeron jubilado. Pero totalmente jubilado. Claro, el sacaron. gobierno me sacó de Sí. circulación. A pesar de eso, yo he estado entonces asumiendo el cambio. Y mi papel ha sido impulsar el cambio, porque yo fui un promotor dentro del PRM en el fundamento con lo que el gobierno llega al poder. Y el gobierno llega al poder con un programa. Y en ese programa el gobierno asegura, se compromete a refundar el Estado. Y yo había escrito en 1992 un texto, refundar la República, donde yo estaba mirando el cambio que había en el mundo y que había que repensar esto y rehacerlo. Y entonces, parte de la lucha interna en la elaboración, se asumió ese concepto que aparece en el programa. ¿A qué atribuye la exclusión de Fafa Tavera de la dirección política del partido y del Estado, del gobierno que Fafa ayudó a subir? Claro. En un gobierno que ha sido bastante abierto para incorporar a sectores
Cualquier diversos. disidente ha encontrado espacio en el PRD. Sí. Así es. ¿Y qué pasa? ¿Por qué? Yo creo que fue una actitud que podía ser ideológica. Estos son unos promotores de un movimiento, pero en el fondo el gobierno había asumido la esencia de mi planteo, que era rehacer. Claro. Y ha incorporado Y otra hay- gente y que hay piensa gente como que- tú. Claro, Exacto. y además estaba activo en promoverla. Yo me sentí entonces profundamente identificado con la plataforma que el presidente presentó y con lo que llegó al poder. Y mi papel ha sido impulsar que ese cambio se ejecute. Entonces, yo he sido dentro del grupo una voz permanente impulsando el problema del cambio. Pero el presidente llegó al poder en medio de una situación que se enfrentaba a la crisis global que tenía la epidemia esa que andaba, La pandemia. la pandemia, y junto con la pandemia el impacto que tenía la guerra de Ucrania y Rusia. Y él tuvo que dedicarse a enfrentar esos dos problemas, no a empujar el cambio con lo que él había ganado y el que se había comprometido. Por ejemplo, nombrar 3 procuradores para una justicia corrompida y que tú sabes que era una basura de ejercicio democrático, una basura, y tú nombras 3 personas honradas, dispuestas, una gran cosa que estén ahí, pero tú no puedes creer que eso es suficiente para tú adecentar la justicia. El gobierno se comprometió a refundar la policía y tiene una política frente a ello, pero tiene un problema con una educación pendiente que hay que, porque refundar el Estado es rehacer sus instituciones. Y el gobierno fue muy lento. Ahora yo he sido un promotor permanente de profundizar